Hola, mi nombre es Silvia González Silva, soy estudiante de gestión administrativa y bueno, en este video les voy a explicar por qué en estadística existen dos métodos para calcular el número de clases cuando se construye una tabla de frecuencia agrupada, cuáles son sus diferencias y cuál puede ser más conveniente dependiendo del tamaño de la muestra. Bueno, primero es importante entender para qué sirve determinar el número de clases. Cuando tenemos muchos datos numéricos, como por ejemplo son las calificaciones, las edades o ingresos, analizarlos uno por uno puede ser un poco más difícil. Por esta razón, en estadística se agrupan los datos en intervalos llamados clases. Esto permite que organizar la información de manera más clara y facilita la observación de cómo se distribuyen los datos, identificar tendencias y comprender mejor los resultados. Existen diferentes métodos para calcular el número de clases, pero dos de los más conocidos son la regla de la raíz cuadrada y la fórmula de Sturges. Bueno, la raíz cuadrada es uno de los métodos más simples, ya que consiste en calcular la raíz cuadrada del número total de datos para obtener una estimación del número de clases. Por ejemplo, si tenemos 100 datos, la raíz cuadrada de 100 es 10, por lo que se recomendaría usar aproximadamente 10 clases en la tabla de frecuencia. Este método se utiliza mucho porque es rápido y fácil de aplicar, especialmente cuando se necesita una estimación sencilla. Por otro lado, existe la fórmula Sturges, que fue propuesta por el estadístico Herbert Sturges en el año 1926. Esta fórmula se expresa como K igual a 1 más 3322 multiplicado por el logaritmo del número de datos. A diferencia del método anterior, esta fórmula utiliza logaritmos, lo que permite ajustar mejor el número de clases dependiendo del tamaño de la muestra. Por ejemplo, si también tenemos 100 datos, al aplicar la fórmula de Sturges, el resultado sería aproximadamente 8 clases. Al comparar ambos métodos, el de la raíz cuadrada y el método de Sturges, podemos ver que los dos tienen el mismo objetivo: estimar cuántas clases se deben usar para organizar los datos en una tabla de frecuencia agrupada. Sin embargo, la diferencia principal es que la regla de la raíz cuadrada es más simple y rápida, mientras que la fórmula de Sturges tiene una base matemática más desarrollada y toma en cuenta el tamaño de la muestra de una forma más precisa. Bueno, cada método también tiene sus ventajas y sus desventajas. La principal ventaja de la regla de la raíz cuadrada es su simplicidad, ya que cualquier persona puede aplicarla fácilmente sin realizar cálculos complejos. Sin embargo, puede no ser tan precisa cuando se trabaja con muestras muy grandes. En cambio, la fórmula de Sturges tiene una base estadística más sólida. Generalmente produce resultados más equilibrados. Su desventaja es que en algunos casos, cuando los datos son extremadamente grandes, puede generar un número de clases menor al ideal. Bueno, el tamaño de la muestra también influye en la elección del método, ya que cuando la cantidad de datos es pequeña o moderada, ambos métodos suelen dar resultados muy similares. Sin embargo, cuando el número de datos aumenta, la fórmula de Sturges suele ser la más recomendada, porque se ajusta mejor al número de clases, al crecimiento de la información. También debemos tener algo en cuenta, y es que no existe un único método universal, ya que la estadística trabaja con muchos tipos de datos y situaciones diferentes. Dependiendo del tamaño de la muestra, la distribución de los datos y el objetivo del análisis, un método puede ser más conveniente que otro. Por eso los estadísticos utilizan diferentes reglas para elegir la que mejor se adapta al caso. En mi opinión, el método de Sturges suele ser más efectivo, ya que tiene una base matemática más sólida y se ajusta mejor cuando la cantidad de datos es grande. Sin embargo, la regla de la raíz cuadrada sigue siendo útil cuando se necesita una estimación rápida o cuando el análisis es más sencillo. Bueno, en conclusión, la existencia de dos métodos para calcular el número de clases se debe a que en estadística no siempre hay una única forma de organizar los datos. Cada método fue creado para facilitar el análisis de la información dependiendo del tamaño de la muestra y del tipo de datos que se esté estudiando. La regla de la raíz cuadrada es un método más simple y práctico que permite obtener una estimación rápida del número de clases. En cambio, la fórmula de Sturges tiene un fundamento estadístico más sólido porque utiliza logaritmos y se adapta mejor cuando la cantidad de datos es mayor. Por esta razón, muchos analistas consideran que la fórmula de Sturges puede ofrecer resultados más equilibrados en conjuntos de datos más grandes. Sin embargo,
Ambos métodos siguen siendo útiles y el investigador debe elegir el que mejor se ajuste al análisis que desea realizar, ya sea el método de la raíz cuadrada o el método de Sturges. Muchas gracias.